Buenos días, amigos y hermanos. En en este día vamos a compartir una lectura bíblica aquí de la primera epístola de San Juan y vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí vemos que el autor de esta carta es el apóstol Juan, y vemos que él está hablando de algo, de una experiencia que él vivió, no solamente él, los demás discípulos y muchas otras personas, pero él en una forma especial. Acá dice el versículo 1, lo que era desde el principio, pongan atención en esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Queridos hermanos, aquí está hablando de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, para que la importancia que tiene esto. San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y aquí está hablando. El versículo 3 de Primera de Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio. Y acá leímos en el Evangelio de San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí está hablando del Padre y del Hijo, en el principio. Y acá es una experiencia maravillosa la que vivió, los discípulos, en este caso Juan. Lo que hemos oído, acá da algo muy importante. Uno, primero es oído. Después, lo que hemos visto, oír y ver a la vez. Con nuestros ojos, no contando lo que otro vio, sino lo que él mismo vio. Lo que hemos contemplado, una cosa es solamente ver una forma distraída y otra cosa es contemplar, estar atento. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y que dice acá, en el principio era el verbo. ¿Y quién era ese verbo? Versículo 14 del Evangelio de Juan. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Es decir, Jesús no, Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido,
¿qué hizo? Tomó la naturaleza humana. Al nacer de María, Él nació y fue uno como nosotros, un ser humano. Por eso acá dice que ellos vieron al que era antes, al que decir, al Hijo de Dios hecho hombre, al Hijo de Dios no hecho, nacido de mujer y nacido como hombre. Dice el que era, versículo 1 de 1 Juan, el que era desde el principio lo que hemos oído. Esto es importante, hermano. Eh, antes de nacer, antes de nacer, de hacerse hombre, el Hijo de Dios, antes de hacerse hombre, que vamos a ver para que veamos que no estamos, es decir, para certificar lo que estoy diciendo, voy a leer aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estamos hablando del Hijo de Dios, antes que el mundo fuese. Y eso es lo que ellos habían leído, o habían oído, perdón, y quizás leído también. Lo que hemos oído, primero ellos escucharon acerca, es decir, los sacerdotes, los escribas, los que predicaban en la sinagoga, hablaban del Mesías, de la promesa que un día iba a venir el Mesías. Y aunque tenían un falso concepto de la primera venida del Hijo de Dios, del Mesías, pero ellos escuchaban. El mal concepto era que ellos creían que el Mesías iba a venir como libertador de entrada en la primera venida. Y entonces ellos habían oído eso. Pero ahora cuando el Verbo, el Hijo de Dios, el Mesías, dice, lo hemos visto, ahora cuando se hizo hombre, tomó naturaleza humana y nació de una mujer, ellos creyeron que ese era el Mesías prometido. Hermano, no era fácil creer en esos tiempos, en ese tiempo, que el Mesías iba a venir, uno, de una familia, por así decirlo, de campesino, una familia pobre. Era difícil creer eso, porque ellos esperaban un Mesías que iba a venir como un general, como un libertador, con todo poder, con un ejército. Y ahí veían a un hombre, a un predicador, que ellos los veían al comienzo como un profeta, y nada que ver con lo que ellos esperaban, un libertador. Pero ellos primero escucharon lo que hablaban los, los escribas, los sacerdotes, etcétera, los sábados ahí en la sinagoga, de la promesa del Mesías, porque ellos escuchaban eso, y los fariseos y los judíos estaban esperando al Mesías desesperado para que los librara del yugo romano. Entonces, pero ahora ellos creyeron que el que había nacido de María era el Hijo de Dios. Llegaron a creer, ¿cómo? Porque ellos lo vieron y, dice, lo vieron, lo que hemos visto con nuestros ojos, personalmente lo vieron, y lo que hemos contemplado. Ellos no es que vieron distraídamente, muchas veces uno mira distraídamente y se pierde mucho. No, ellos estuvieron atentos a todo lo que decía el Hijo de Dios Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Y Dios a través de su Hijo nacido, se hizo hombre, se hizo carne,
de ese Hijo maravilloso que estuvo aquí en la tierra, que tomó nuestra naturaleza humana y caída, dio a conocer el Hijo de Dios a el Padre. Y estos discípulos creyeron. Los fariseos no creían, los saduceos no creían, es decir, los judíos no creían que ese predicador fuese el Hijo de Dios, el Mesías, el que los iba a salvar del yugo romano, por lo menos es lo que ellos pensaban. Entonces, ellos primero escucharon, después cuando el Hijo de Dios se hizo carne y lo vieron ahí, y sabían que pertenecía a la familia de José, y bueno, él a los 30 años ya salió a compartir, a cumplir con la voluntad del Padre, llevando el Evangelio, que él era el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Escucharon en principio, vieron con sus propios ojos, los que hemos contemplado, estuvieron atentos a su maestro, y que ellos creyeron que ese era el Hijo de Dios. Y después dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Y el verbo quién era? Ya lo leí, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice aquí San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y acá vuelve la palabra vimos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como el único nacido del Padre. Ellos creyeron eso. No tenían duda alguna de eso. Entonces, queridos hermanos, aquí dice, lo que era desde el principio. Por eso que es la importancia de escudriñar las Escrituras, pero desde el principio. Leer la Biblia con atención, poner nuestros oídos cuando hay que escuchar, lo que hemos visto con nuestros ojos, y que nosotros debemos estar atentos, porque dice que lo que sí dice, lo que hemos contemplado. Y después dice, y ellos, los discípulos, tuvieron el privilegio, querido hermano, de tocar a Jesús. Quizás un abrazo, un apretón de mano, es decir, estuvieron ahí cara a cara con el Hijo de Dios hecho hombre. Eso es, como hubiésemos querido estar allí en ese momento tan especial, y haber ver al Hijo de Dios hecho hombre, pero verlo cara a cara, y haber escuchado de sus labios el mensaje de salvación. Eso es algo maravilloso. Y el versículo dice, porque la vida fue manifestada. El verbo, ¿quién era el verbo? El verbo, mire, acá dice el versículo en el Evangelio de Juan 1:1 al 3, al 4, vamos a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. ¿Por qué el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Porque el Hijo y el Padre eres el ser divino, el único Dios verdadero, pero el Hijo de él tiene los mismos atributos del Padre, es tan divino el Hijo como el Padre. El Padre trajo a la vida a su Hijo, es decir, con toda la divinidad, con todo el poder, que Él era el que venía de Dios. En Él, y este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús era el divino Hijo de Dios, y el Padre eterno, a través de su Hijo, de ese Hijo maravilloso, el único,
creó todas las cosas y Él es nuestra vida. En Él podemos tener la vida eterna, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que es el Hijo, la cual estaba con el Padre, el Verbo, que es la vida eterna, y se nos manifestó. El eterno Hijo de Dios, el nacido de Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí hay otro mensaje, además de entender esto del Padre, el Hijo, etc. Que nosotros lo que hicieron, es decir, lo que hizo Jesús fue, Él estuvo, mira, es increíble. El Hijo de Dios que vivió, como leímos aquí en Juan 17, con el, es decir, era el Hijo de Dios antes de que nada fuese hecho. Entonces él era la imagen del Padre. Él tenía todas las características del Padre. Yo imagino a Jesús un ser divino atento al Padre. Estaba atento al Padre, nunca estaba distraído. Y todo eso que él vivió, el plan de salvación, es decir, toda esa experiencia que él estuvo antes de hacerse hombre, la transmitió. Lo que él vio, se lo comunicó a los discípulos. Lo que él vio con sus propios ojos, él lo vivió, no solamente lo vio, sino que lo vivió. Él lo contemplaba, estaba atento al Padre. Él, el único que ha tenido acceso directo al Padre, directo, y que participa en los concilios del Padre, el Hijo de Dios, bueno, él es, bueno, vamos a hacerlo, humanizarlo un poco. Padre e hijo se dan un abrazo y hablan ahí de una forma maravillosa, con ese amor increíble que hay en la divinidad. Bueno, todo eso vino Jesús y lo transmitió ¿a quién? Lo transmitió a los discípulos. Todo eso lo transmitió y en una forma directa, queridos hermanos. No necesitó, en este caso muy especial, con los discípulos, es decir, como dice acá, como dice Apocalipsis, que a veces también se entiende mal eso. Ojalá, sí, un día quizá vamos a hablar un poquito de eso también. Dice acá en Apocalipsis capítulo 1, y es increíble a veces como uno a veces interpreta. Leo, pues, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis dice: y la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio, Dios el Padre le dio a quién, la revelación de Jesucristo. Hermano, aquí dice el versículo 1, habla que el título del libro, Apocalipsis. ¿Qué decía Apocalipsis? Revelación. Entonces, ¿y a quién revelaba el Apocalipsis? ¿A quién? Al Hijo, a Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Él se revelaba a sí mismo. Aquí se reveló aquí en este libro. En toda la Biblia, pero especialmente en el Apocalipsis. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel. Y todo dice acá que si Dios se manifiesta, como que Dios se manifestara solamente a través de los ángeles. Y que inclusive hay pastores adventistas que dicen que la omnipresencia de Cristo son los ángeles. Queridos hermanos, acá que dice, acá que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Aquí leemos
en la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios se manifestó de una forma directa con la raza humana, personal, no necesitó intermediario. En una forma directa se manifestó Jesús, especialmente con sus discípulos. Y aquí eso es lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, capítulo 1, versículo 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, ellos lo vieron, lo que hemos contemplado, lo contemplaron, lo escucharon a él, ahí ya personalmente. Lo vieron, pero además de eso lo contemplaron, estuvieron atentos y tocaron al verbo, vivieron con él 3 años y medio, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida eterna está en Cristo. Y Cristo es el que quiere habitar en nosotros. La vida, que es Cristo, quiere habitar en nosotros, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Nosotros vamos a ver algo, bueno, físicamente lo vieron, y testificamos y os anunciamos. Ahora, nosotros no hemos visto directamente a Dios, ni al Hijo de Dios, ni a los discípulos, pero está en su palabra. Nosotros cuando entendemos esto, escudriñamos las Escrituras, aceptamos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, entendemos todo esto y el plan de salvación que es bastante amplio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Testificar, anunciar, como dice acá el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos. Esto tenemos que hacer. Anunciar y testificar y anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Quién estaba con el Padre? El Hijo de Dios. Y se nos manifestó. Y se nos manifestó, y le leo nuevamente, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice los discípulos. Y en esos años habitó ahí con toda la gente de Galilea, bueno, y de ahí las tierras de Palestina. Queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer testificar, dar a conocer lo que... Primero tenemos que tener una experiencia con Dios, a través de la palabra de Dios y la manifestación de Cristo en espíritu en nuestras vidas. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el Hijo de Dios. Él es el que quiere manifestarse en nuestra vida. Y nosotros dejándonos guiar por el Espíritu de Cristo. Y aquí vamos a leer el versículo para que nos quede bien claro lo que dice la palabra de Dios. Aquí vamos a leer, dice así, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿De quién? De Jesucristo. Leo nuevamente, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces
Dios la promesa la cumple y envía a nuestros corazones que el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. Y muchos no entienden esto, no quieren entender que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es Cristo, porque todo, desde la caída de Adán y antes de la caída de Adán, hermano, porque Adán y Eva no vieron a Dios al Padre cara a cara, no lo vieron. Todo el que vieron es lo máximo que vieron fue al Hijo de Dios, que es mucho. Y después que cayeron al pecado, menos todavía. Estaba la promesa que si ellos pasaban la prueba, iban a tener un acercamiento más a Dios. Bueno, vamos a seguir y ir terminando con esto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Testificar y anunciar que la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? El Hijo de Dios. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, hermano. Tenemos que tener una experiencia con Cristo. Verlo por la fe. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando dije, si no lo veo, si no meto en su mano, es decir, mi dedo en sus manos, en su costado, etcétera, no creeré. Ese fue Tomás. Y Jesús le dijo, bienaventurado, cuando después que lo vio, los que no vieron y creyeron. Y nosotros, aunque no lo hemos visto, tenemos que tener una experiencia con Dios. Tenemos que ser transformados día a día con Dios. Y a través que vamos siendo transformados, compartir eso con los demás. Esa vivencia que debemos tener acá, porque Dios, ¿qué leí? Prometió y cumple que nos va a dar el Espíritu de su Hijo, el Espíritu que es el Espíritu Santo. Queridos hermanos, estas cosas, pues, leo nuevamente, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Como ellos conocieron, tener esa experiencia y eso compartirlos con otros para que tengan, lo mismo que los discípulos compartieron esas verdades y tuvieron comunión con mucha gente. Y nosotros debiera pasar lo mismo. Y nuestra comunión, dice, primero tiene que ser verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo debemos tener comunión con el Padre. Jesucristo, su Hijo amado, nos puede llevar o hacer entender y que lleguemos a conocer al Padre, solamente a través del Hijo. Y acá dice algo muy importante, dice Jesucristo, no dice Jesús solamente, ni Cristo solamente, dice Jesucristo. Jesús, ese nombre llegó a existir en el Hijo de Dios, aunque ya estaba ya Josué, la palabra Josué es Jesús, y otros más que hay por allí. Jesús, el nombre ese lo obtuvo el Hijo de Dios cuando nació de María, cuando se hizo hombre. Y Cristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios que es el Verbo y se hizo carne. El Verbo de Dios, el creador de todo, la acción de la vida misma, se hizo carne y nació de María y su nombre es Jesús. Aquí había mucho más para explicar, pero voy a resumir esto. Jesús es el Hijo de Dios en su naturaleza humana. Y Cristo es el Mesías prometido antes de haberse hecho humano, él ya existía. Ahora, Jesucristo, ¿por qué? Porque es el único ser que tiene dos naturalezas. Naturaleza humana de un ser creado, de la raza humana, que son seres creados, y él al nacer de María, bueno, Jesús nació de María,
el Hijo de Dios, nació de María y Cristo se hizo carne, tiene naturaleza humana. Ahora naturaleza humana perfecta, porque Él vivió en la tierra como con naturaleza humana imperfecta, pero al morir, después resucitó al tercer día y nació con naturaleza humana perfecta, la naturaleza humana que tuvo Adán antes de haber pecado. Y Él tiene esa naturaleza ahora, naturaleza humana. Jesús antes, esto es medio difícil, pero Jesús antes de haber nacido de María tenía una personalidad. Por eso que dice el Padre le dice a Jesús, el Padre le dice a Jesús, ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 26, le dice, entonces dijo Dios, el Padre, le dice a quien, al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Jesús tenía como el Padre tenía y no sé, todavía la tiene de estar oculta en la naturaleza humana que tomó Jesús, pero Él se manifestaba con un cuerpo, como tiene el Padre, un cuerpo, pero no un cuerpo como el que tenemos nosotros, así, es decir, un cuerpo perfecto, divino, eh, y por eso Él nos hizo a imagen de Él y semejanza de Él, hizo a la raza humana. A imagen y semejanza de Dios Padre y Dios Hijo, ellos lo crearon a su hermano, a semejanza de ellos mismos. Entonces Jesús tenía una forma visible como mostrarse. Pero ahora esa imagen divina que tenía la recubrió con ¿qué? Con la naturaleza humana, perfecta sí, pero naturaleza de un ser creado. Ahora él tiene nosotros lo vemos a él como si fuera un ser creado, como un ser humano. Vamos a ver si Dios quiere, por la gracia. Y ojalá que sea pronto que venga. Y Él se manifiesta como la figura que vamos a ver de Jesús es de un ser humano. Pero a la vez Él es espíritu. Y aquí viene el misterio de los misterios. Jesús tiene dos naturalezas. Naturaleza humana, la cual lo vamos a ver, pero también tiene una naturaleza espiritual. Un espíritu, nosotros leemos la palabra espíritu, en inglés la palabra espíritu es God, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es God. Y quiere decir fantasma, es decir, que no se ve. Es como el viento, la palabra original de espíritu en griego es neuma. Viene la palabra de neumático, es aire. Lo que tiene el neumático es aire para que sea útil. Bueno, eso significa la palabra espíritu, aire. Ruaj en hebreo, que significa lo mismo, aire, soplo, aliento. Pero no es una persona, es el aliento, el aire, el soplo. El original también dice resuello, así, es decir, que es el resuello, el aire, el aliento de una persona, de un ser vivo. Y ese es el Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos, si no tenemos eh, espíritu, es decir, aire, aliento de vida, estamos muertos. Entonces, Jesús, porque Él tomó la naturaleza humana, como leímos ya aquí, y aquel verbo fue hecho carne.
se hizo carne y vivió con los seres humanos. Y esa naturaleza ahora perfecta, humana, la va a tener para siempre. Eso son decisiones del Padre y del Hijo. Pero está con nosotros en que en espíritu, como leímos aquí en Gálatas 4:6, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, como somos hijos de Él, ya fuimos adoptados, ¿qué envió a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo. Porque Él allá físicamente está allá en el trono intercediendo por nosotros, pero en espíritu está con nosotros. Por eso Él es el Espíritu Santo. Y acá lo vemos nosotros, aquí en... Por eso dice acá Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice el Espíritu de Dios, está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Creador de todas las cosas. Dios todo lo creó aquí a través de su Hijo, por eso es que Él se movía sobre la faz de las aguas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él separó la luz de las tinieblas, el Hijo de Dios. En el versículo 6 dice, Él dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Eso todo lo hizo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, dice el 7, e hizo Dios la expansión, que es el Hijo de Dios, el Padre a través del Hijo, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Y llamó a aquella expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, etc. Él fue el que creó los animales, el Hijo de Dios. Queridos hermanos, todo Dios lo creó a través de su Hijo. Su maravilloso Hijo lo creó todo. Y aquí vamos a leer un versículo y ahí ya voy terminando. Dice, Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación que ahora tiene la naturaleza humana. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Cristo fueron creadas, en el Hijo de Dios fueron creadas todas las cosas. Y ese ser divino maravilloso se hizo humano, naturaleza humana caída, y nació como un ser humano, pero venció al pecado como ser humano, naturaleza humana caída, pero dependiendo de su divinidad, descansando en su divinidad, porque eso dice, nació del Espíritu. El Espíritu se hizo carne. Es decir, a través del poder, de su poder divino, Él nació como ser humano. Y tiene dos naturalezas, naturaleza humana ahora perfecta y naturaleza espiritual. Él es espíritu y Él allá en el trono está intercediendo por nosotros, y aquí en la tierra en espíritu está con nosotros. Y algo más que en esto termino. El Hijo de Dios en su naturaleza humana perfecta y en su naturaleza divina, en espíritu, está sometido al Padre 100%. Él delega, es decir, como el Padre delega todo al Hijo, el Hijo hace todo lo que el Padre le pide que haga. El Padre confía en el Hijo de una forma, podría decirlo, no sé, no está bien, pero total. Yo sé que quería decir una forma ciega, no. Una forma total el Padre confía en el Hijo, 100%. Y el Hijo confía en el Padre de una forma total, 100%.
Entonces, todo lo que hace el Hijo de Dios con naturaleza humana o con naturaleza divina, ¿sí?, es guiado por el Padre. El Padre, podríamos decir, el que lleva a cabo a través del Hijo todas las cosas. Queridos hermanos, espero que esto nos ayude a conocer un poquito más del plan de salvación y podamos manifestar nuestra experiencia que tengamos con Cristo. Testifiquemos y anunciemos. Queridos hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Esto viene de parte del ministerio Dios Padre y su Hijo amado. Muchas bendiciones y será hasta otro momento si Dios quiere.